continuó diciendo con una voz cargada de profunda convicción: preferiría ver a mis pequeñas morir ahora mismo, todavía creyendo firmemente en Dios, que verlas crecer bajo el yugo del comunismo. Communism, according to all its own leaders, must be a system of international control and conformity. Against outside communist penetration, that this government will not hesitate in meeting its primary obligations, which are to the security of our nation. Well, first, we must recognize communism for what it is. When Mr. Khrushchev says our grandchildren will live under communism, we must answer his grandchildren will live in freedom. In 1956, the Hungarian people suffered under a communist dictatorship. Left and right, between capitalist and communist or socialist. Communism is a failed system, universally failed system. This horrible thread of cancer that's permeating our country called communism, we have to stop it because that's what it's about. That's what they want to do quietly. Communism is the greatest threat to our country in its history, including even World War I, World War II, Pearl Harbor, 9/11. I think it's the greatest threat. Algo extraño está pasando. Está ocurriendo nuevamente. ¿Qué está pasando ahora? Han pasado más de 70 años. Cambiaron los presidentes, cambiaron las guerras, cambió el enemigo. La Unión Soviética, que era el enemigo definitivo, dejó de existir hace más de 30 años. Cambió la tecnología, murió BlackBerry, llegó Netflix, creció el Bitcoin, vino la pandemia, cambió el mundo. Pero hay una palabra que nunca cambió, una palabra que nunca desapareció. ¿Cuál palabra? La palabra comunismo. Como una palabra nacida en el siglo XIX llegó a convertirse en una de las palabras más poderosas de la política estadounidense y del mundo. Yo no vine a explicarte qué realmente es el comunismo. Vine a investigar por qué no podemos dejar de hablar de él. Para entender el peso de esta palabra hoy, no hay que irse tan lejos. No hay que irse ahora a 1950. Hay que mirar lo que pasa en pantalla esta misma semana. En New York, Zohran Mamdani está controlando la política, está impulsando 5 supermercados municipales, venderán la canasta básica. En Michigan, Abdul Al-Sayeh acapara los titulares tras las primarias al Senado. Ambos se identifican con el socialismo democrático. A Abdul, los demócratas lo llaman progresista, mientras que los republicanos lo llaman comunista. Preferiría ver a mis pequeñas morir ahora mismo, todavía creyendo firmemente en Dios, que verlas crecer bajo el yugo del comunismo y que un día, lamentablemente, terminen muriendo sin creer en Dios. En cuestión de segundos, la discusión deja de ser sobre impuestos, sobre vivienda, sobre salud, sobre inmigración y empieza a girar alrededor de una sola palabra: el comunismo. Y ahí fue cuando me hice una pregunta: ¿cómo una sola palabra puede cambiar completamente la conversación política? Porque esa palabra no apareció ayer. Lleva apareciendo generación tras generación, presidente tras presidente, elección tras elección. Y cuando más investigaba, más entendía que esta historia no empieza con Zohran Mamdani, ni con Abdul Al-Sayeh, ni siquiera empieza con Donald Trump. Esta historia comienza mucho antes. I could be the greatest communist in history. I tell everybody here, would you like a free house? We'll take one from your neighbor. Would you like free rent? We'll take it from whoever. We'll take your building away from the landlord that makes 2%. Después de la Segunda Guerra Mundial y a principios de los años 50, el mundo entró en la Guerra Fría. La bomba atómica de Estados Unidos se había detonado en Japón y los soviéticos alcanzaron tener una bomba atómica también. Se desarrolló más el espionaje y las paranoias. Y esta paranoia mundial era real. Por primera vez en la historia, 2 países tenían algo que ninguna potencia había tenido antes: la capacidad de destruirse mutuamente. Todos le temen a la muerte y también le temen a perder un buen estilo de vida. Estados Unidos temía que haya una superpotencia nuclear y comunista,
Y si nos vamos más lejos, Estados Unidos no solo le temía al comunismo en el extranjero, sino que empezaron a buscarlo dentro del país y en sus vecinos. Ahí es donde la palabra sufre su primera gran transformación. Deja de ser un término sociológico o un sistema político al otro lado del océano y se convierte en una amenaza de seguridad nacional interna. Y nació la guerra contra el comunismo. Y entonces alguien descubrió que el miedo podía ser todavía más poderoso si el enemigo no estaba al otro lado del océano. Senadores como Joseph McCarthy entendieron algo crucial. Si logras convencer a la gente de que el enemigo camina entre ellos, la etiqueta de comunista se convierte en el arma política definitiva. Quien la recibe no tiene que ser juzgado por sus ideales, queda automáticamente cancelado, señalado y neutralizado. Y ahí la palabra comunista cambió de función. Ya no servía solamente para describir una ideología, podía convertirse en una acusación. La palabra es como una bala, es una palabra radioactiva, así como una bomba nuclear de su época. Espera. ¿Tú me estás diciendo a mí que el comunismo es simplemente una etiqueta? ¿Que es simplemente propaganda política? ¿Para atacar al enemigo? ¿Para atacar a tu adversario? ¿Para ganar unas elecciones? Yo no puedo creer que tú seas un simpatizante comunista. ¿Te gusta el comunismo? No, imbécil. El comunismo es ineficiente en todos los aspectos. Al eliminar la propiedad privada de los medios de producción y los incentivos de mercado, los sistemas comunistas generan escasez permanentes de bienes y servicios, baja la productividad y el estancamiento tecnológico. La planificación central no logra asignar recursos de forma eficiente. En el comunismo, tú como persona no tienes derechos propios fuertes, porque lo que manda es el colectivo y en la práctica el gobierno. Eso significa que no puedes ser dueño real de una casa, no puedes ser el dueño de un negocio, ni siquiera de una tierra, ya que todo pertenece al Estado. Y tampoco puedes hablar libremente. Así que el comunismo ha dejado consecuencias muy negativas. ¿Qué tú me estás tratando de decir entonces? ¿Sabes quién es Oppenheimer? Sí, míralo aquí. Oppenheimer, uno de los científicos más brillantes que ayudaron a construir la bomba atómica. Sí, pero ese es el actor Cillian Murphy. También él es Thomas Shelby en Peaky Blinders. Oppenheimer fue un físico estadounidense que dirigió el laboratorio de los Álamos durante el proyecto Manhattan y en 1945 hicieron la primera prueba llamada Trinity. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Ah, ¿te sabes la frase? Claro, yo vi la película. Ok, pero aquí es donde la historia se pone interesante. Oppenheimer empezó a preocuparse por lo que acababan de crear. Se sintió responsable por la bomba atómica. Se sintió responsable por las muertes causadas en Hiroshima y en Nagasaki. Al punto que en su conversación con el presidente Truman, él le habló sobre estas preocupaciones. Y Truman le dijo, esa no es tu responsabilidad. Yo di la orden. Yo tiré la bomba. Bye, Oppenheimer. El secreto no iba a durar para siempre. En 1949, la Unión Soviética detonó su propia bomba atómica y el mundo cambió, porque ahora habían dos superpotencias con armas nucleares capaces de destruir ciudades enteras. Y Estados Unidos entonces quería algo aún más poderoso, porque ya no eran los únicos que tenían bombas atómicas. Murió rápido el monopolio. Los Estados Unidos en ese momento querían la bomba de hidrógeno. No me digas que es más poderosa que la bomba atómica que se construyó en el proyecto Manhattan con Oppenheimer. Sí, muchísimo más. Y Oppenheimer se oponía a este camino. Pero oponerse al gobierno en plena Guerra Fría no era una buena idea. Y a Oppenheimer lo acusaron nada más y nada menos que de ser comunista. La bomba de Hiroshima tuvo un rendimiento de unos 15 kilotones. La primera gran prueba termonuclear estadounidense, Ivy Mike, superó los 10 megatones. Eso es casi 700 veces más. ¿700 veces? La bomba de hidrógeno puede ser 700 veces más potente que las bombas que tiraron en Japón, en Hiroshima y en Nagasaki. Y ahí empieza otro problema, y Oppenheimer no estaba convencido de que Estados Unidos debiera seguir ese camino, y entonces su propio pasado comenzó a perseguirlo.
Sus antiguas relaciones con personas vinculadas al Partido Comunista fueron examinadas. En 1954 perdió su autorización de seguridad. El hombre que había ayudado a crear la bomba atómica estadounidense ahora era considerado un riesgo para el mismo gobierno al que había servido. Oppenheimer no era un político, era un físico que lideró el proyecto Manhattan, el hombre que le dio a Estados Unidos la bomba que terminó la Segunda Guerra Mundial, un héroe nacional. Pero cuando cuestionó la carrera armamentística y la bomba de hidrógeno, la máquina se volvió en su contra. No importó su récord, no importó su patriotismo, bastó revivir sus viejos contactos académicos, atarle la etiqueta de comunista y retirarle su credencial de seguridad en una audiencia a puerta cerrada. Oppenheimer fue la prueba para la sociedad estadounidense que nadie estaba a salvo. Si podían destruir al padre de la bomba atómica llamándolo simpatizante comunista, podían hacérselo a cualquiera. Espera, ¿todo por la palabra comunismo? Exactamente. Y ahí está el problema. ¿Cómo esa palabra logró tener tanto poder? Oh, ya entiendo. Cuéntame más. Ok. Mira lo que pasó. Para entenderlo, tenemos que regresar mucho antes a la Europa del siglo XIX. Karl Marx. Durante la Revolución Industrial, Marx observó una creciente desigualdad entre los dueños del capital y los trabajadores. Si Marx ve los billonarios y los trillonarios de ahora, querrá morirse de nuevo. Karl Marx desarrolló su teoría de la lucha de clases. La sociedad estaba dividida principalmente entre la burguesía, propietaria de los medios de producción, y la clase trabajadora, que dependía de vender su trabajo. Marx planteaba que esa contradicción terminaría llevando a una revolución de los trabajadores y una sociedad sin clases. Su principal colaborador fue Friedrich Engels y juntos publicaron en 1848 el Manifiesto Comunista. Y aquí está el punto. Marx escribió sobre una revolución, pero alguien tendría que intentar hacerla, y ese alguien fue Vladimir Lenin. Vladimir Lenin tomó muchas de las ideas de Marx y decidió llevarlas a la práctica. En 1917, Rusia estaba destruida por la Primera Guerra Mundial, con una crisis política y económica profunda. Lenin y los bolcheviques aprovecharon el caos y tomaron el poder. Espera, vas muy rápido. ¿Quiénes son los bolcheviques? No te puedo explicar cada cosa. Pero para que entiendas el contexto, los bolcheviques fueron un grupo revolucionario liderado por Vladimir Lenin que tomó el poder en Rusia en 1917. Eran la facción más radical de los marxistas rusos. Querían una revolución inmediata y sin esperar. Para ponértelo más simples, los bolcheviques eran los más comunistas de los comunistas. Fidel Castro veía a los bolcheviques y decía, ¡wow! Ni cuánto comunismo. Con Lenin, por primera vez, una revolución inspirada en el marxismo había conquistado un estado, con una promesa simple y poderosa: paz, tierra y pan. ¿Pan y circo como en Roma? Bueno, pan, pero no circo. Ahora el comunismo ya no es solo un fantasma que recorre Europa. Es un gobierno real, con ejército, con policía, con territorio, con la capacidad de decidir sobre la vida de millones de personas. Nacionalizaron fábricas, tomaron la tierra, eliminaron a sus enemigos. Ya el comunismo dejó de ser una idea y ahora podía impactar y cambiar la vida de millones de personas. Pero Lenin murió en 1924 y después de una gran lucha de poder, Joseph Stalin terminó tomando el control de la Unión Soviética. Bajo Stalin, la Unión Soviética se industrializó rápidamente y se convirtió en una potencia militar. Pero también llegó la colectivización forzada, o sea, quitarte lo tuyo. Las purgas, los campos de trabajo y una represión brutal contra millones de personas. Ordenó la persecución de sus propios familiares. Su hija vio cómo Stalin hizo arrestar a una tía y a varios tíos, algunos de los cuales fueron ejecutados. Además, su propio hijo Jacob murió después de ser capturado por los alemanes, mientras Stalin rechazó intercambiarlo por un general alemán. Brutal ese hombre. Sí, efectivamente. Y aquí ocurre algo importante. El comunismo ya no era solamente una revolución. Ahora era un sistema de gobierno y tenía que demostrarle al mundo que podía funcionar.
bajo el mando de un dictador. Ya puedes imaginarte cómo se sentían los Estados Unidos. En ese momento Estados Unidos empezó a temer que el comunismo y el radicalismo llegue a Estados Unidos. A eso se le llamó el primer temor rojo. Pero por cosas de la vida, como el ascenso de Hitler, la Unión Soviética y los Estados Unidos terminaron siendo aliados. Terminaron peleando juntos. Tenemos un problema más urgente que resolver en estos momentos. En 1941, Hitler invadió la Unión Soviética. Y aunque Estados Unidos y la Unión Soviética eran enemigos ideológicos, ahora tenían un enemigo en común. Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética terminaron luchando del mismo lado. En 1945, Alemania fue derrotada. Hitler estaba muerto, la guerra había terminado, pero el mundo no tardó en descubrir algo importante. La alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética tampoco iba a durar, porque ahora quedaban dos superpotencias con dos sistemas políticos completamente diferentes, el capitalismo y el comunismo, y ambas querían decidir cómo sería el mundo después de la guerra. Y más que Stalin no liberó los países ocupados por Alemania, sino que los absorbió para la Unión Soviética, más países comunistas en Europa que después se iban a esparcir por el mundo. Y las guerras nunca terminaron, nunca han terminado, porque desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, empezó la Guerra Fría. Estados Unidos defendía el capitalismo y la democracia libre. La Unión Soviética defendía el comunismo y buscaba expandir su influencia. Y ambos tenían algo que podían cambiarlo todo: armas nucleares. La Guerra Fría no solo se peleaba fuera de Estados Unidos, también empezó a sentirse dentro del país. El gobierno comenzó a investigar a personas sospechosas de tener vínculos con el comunismo, así como hicieron con Oppenheimer. Y en muchos casos, ser acusado de ser comunista podía destruir una carrera, una reputación o incluso llevar a una persona ante una investigación. Hollywood también acusó a actores, escritores y directores, y muchos quedaron en listas negras. Y aquí la palabra comunista adquirió todavía más poder, porque ya no solamente significaba una ideología, significaba enemigo del Estado, enemigo del estilo de vida estadounidense. Y por si fuera poco, en 1959, Fidel Castro tomó el poder en Cuba. La Revolución Cubana terminó alineándose con la Unión Soviética y ahora Estados Unidos tenía un gobierno comunista a menos de 100 millas de Florida. La pesadilla de los Estados Unidos se había convertido en realidad en Cuba. Florida, República Dominicana, Puerto Rico, todo estaba ocurriendo en el mundo y en el Caribe. Y en 1962, la Unión Soviética comenzó a instalar misiles nucleares en Cuba. La crisis de los misiles. Estados Unidos respondió con un bloqueo naval. Durante varios días, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Finalmente, Kennedy y Khrushchev llegaron a un acuerdo. Los misiles soviéticos salieron de Cuba, pero la Guerra Fría acababa de demostrar algo. El comunismo ya no era una amenaza lejana, podía estar en tus propias puertas. Y en abril del 1965 comenzó una rebelión en República Dominicana para restaurar el gobierno constitucional de Juan Bosch. Dentro del movimiento habían grupos de izquierda y también militantes comunistas o procomunistas. Washington comenzó a temer que la revolución terminara bajo el control comunista, como había ocurrido en Cuba. Los documentos de la CIA de mayo de 1965 muestran que los funcionarios estadounidenses consideraban que líderes comunistas habían adquirido una influencia importante dentro de la rebelión en República Dominicana, y el presidente Lyndon B. Johnson envió tropas estadounidenses. Llegaron a ser aproximadamente 16,000 soldados estadounidenses en República Dominicana. Documentos internos muestran que Washington estaba intentando justificar la intervención también como una respuesta al peligro comunista. Era como decir terrorista esa palabra. Y después de la intervención, Estados Unidos no simplemente se fue. Trabajó para reorganizar las fuerzas de seguridad dominicanas y construir una estructura policial capaz de combatir la insurgencia comunista. Por eso Balaguer siguió la lucha
en República Dominicana en contra del comunismo apoyado por los Estados Unidos. Ya entiendo todo. Exacto. ¿Y ahora sabes quiénes fueron los próximos? No, Vietnam. Vietnam empezó a convertirse en comunista. Estados Unidos no paraba con su pesadilla. Estados Unidos temía que el comunismo siguiera expandiéndose por Asia y decidió intervenir. Estados Unidos apoyó a Vietnam del Sur, mientras Vietnam del Norte, liderado por los comunistas, recibía apoyo de la Unión Soviética y China. ¿Te parece familiar? Unión Soviética, Rusia, China, en ese momento Vietnam y ahora Irán. Ese es otro tema. Durante los años 60, Estados Unidos llegó a enviar más de 50,000 soldados a Vietnam, pero Vietnam terminó convirtiéndose en una de las guerras más divisivas de la historia de los Estados Unidos. Estados Unidos finalmente se retiró en 1973 y en el año 1975 Vietnam del Norte conquistó Vietnam del Sur y tomó su capital, Saigón. El comunismo había ganado en ese momento. ¡Wow! El comunismo ganó la guerra de Vietnam. Habían ganado una gran batalla, pero no habían ganado la guerra, porque después llegó el presidente Ronald Reagan y siguió la guerra en contra del comunismo aún más fuerte. Reagan veía el comunismo no solamente como otro sistema político, lo veía como una amenaza que Estados Unidos tenía que derrotar. Y en 1983, durante un discurso, llamó a la Unión Soviética el imperio del mal. Pero Reagan no quería simplemente contener el comunismo, quería ganar la Guerra Fría. Aumentó el gasto militar, presionó a la Unión Soviética y respaldó movimientos anticomunistas alrededor del mundo. Y entonces llegó a una de sus frases más famosas. Secretario General Gorbachev, si usted busca la paz, si usted busca la prosperidad para la Unión Soviética y Europa del Este, si usted busca la liberalización, venga aquí a esta puerta. Abra esta puerta, derribe este muro. 2 años después, el muro de Berlín cayó. Y ya, ¿ese fue el fin del comunismo? Claro que no. En 1991, la Unión Soviética colapsó y con ella terminó la Guerra Fría. Pero el comunismo no desapareció. China seguía siendo comunista, Cuba seguía siendo comunista, Corea del Norte seguía siendo comunista y en otros países el sistema simplemente cambió de forma. Y durante años ya no se hablaba de comunismo, excepto en Cuba y en otros casos aislados. Pero hoy en día el mundo cambió. Ahora hay internet, globalización, redes sociales, Bitcoin, inteligencia artificial, China, la recesión del 2008, la pandemia, la inflación, las viviendas, los salarios y la guerra. ¿Y por qué volvió la palabra ahora nuevamente? Eso es lo que estamos descifrando. I've spoken about... That's okay, you can just say yes. Okay, all right. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. La palabra volvió a aparecer con fuerza en la política estadounidense. Communism is the greatest threat to our country in its history, including even World War I, World War II, Pearl Harbor, 9/11. I think it's the greatest threat. I could be the greatest communist in history. Pero mientras Donald Trump le habla de comunismo a su base, algo está cambiando del otro lado. En New York, Mamdani ganó la alcaldía. Una de sus propuestas más llamativas es supermercados que son propiedad de la ciudad, y eso le hace cuestionamientos a la idea de que el gobierno sea dueño de las tiendas y venda productos básicos a su control. Recuerda mucho el modelo marxista. Y aquí Donald Trump aprovecha para llamarlo comunista. Trump comenzó a llamarlo comunista públicamente y después de que Mamdani ganó, la palabra siguió apareciendo. Pero ahora viene lo interesante, porque Mamdani no apareció de la nada. Hay personas votando por estas propuestas y la pregunta ya no es solamente porque Donald Trump los llama comunistas. La pregunta es, ¿por qué personas reales están votando por estas ideas? Porque para mucha gente el problema no empieza con Marx en Alemania, o Lenin, o Stalin, o la guerra, o Oppenheimer. Empieza con algo mucho más sencillo. ¿Puedo pagar mi vida? ¿Puedo pagar el costo de la vida? Las personas piensan ahora en la renta, la comida, la gasolina, el hospital, la salud, el seguro, los salarios, y sin contar que todo es una suscripción. Y mientras todo se vuelve más caro,
aparece una nueva generación que no vivió la Guerra Fría, que no le teme a la Unión Soviética, pero sí conoce la inflación, sí conoce la deuda, sí sabe la vivienda imposible y un futuro laboral que está cambiando por la inteligencia artificial. Y entonces algunas personas empiezan a preguntarse, ¿existe una forma diferente de hacer las cosas? Algunos miran hacia la izquierda, otros miran hacia Trump, otros hacia Bitcoin, otros hasta quieren un partido independiente, otros simplemente quieren cambiar el sistema. Y quizás eso es lo que realmente está haciendo que esta palabra comunismo vuelva. Entonces, esto es preocupante. ¿Está regresando el comunismo? No exactamente. No está regresando el comunismo. Está regresando la desconfianza. 70 años después, la misma palabra, distintos rostros, el mismo efecto. Oppenheimer la sintió en la espalda. McCarthy la utilizó como un cuchillo. Ronald Reagan la convirtió en una cruzada y Donald Trump resucitó la palabra. Quizás el comunismo nunca fue el protagonista de esta historia. Quizás siempre fue solo el nombre que le pusimos al miedo, cada vez que el futuro se sentía inseguro y debíamos pulsar un botón de emergencia. Quizás el regreso de esa palabra no nos está diciendo tanto sobre el comunismo, pero sí nos está hablando sobre la historia de los Estados Unidos. ¿Cuáles son tus pensamientos?